¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vayan muy bien por ahí. En los últimos tiempos están apareciendo muchas informaciones y también estudios aparejados a el momento en el que estamos en la industria del automóvil, en el que llega el gran cambio, que entran en vigor una serie de hitos en el camino de 2020 a 2030, en los que de manera sucesiva se va a reducir drásticamente por ley las emisiones de dióxido de carbono que tienen los vehículos térmicos europeos. El año que viene es el primer hito en el camino, año de transición, 2020 a 2021, entra en vigor la normativa de los 95 gramos, pero con un pequeño e importante decalaje, y es que una parte, el 5% de los coches que se van a vender, van a estar fuera de esa normativa, y de esa manera las marcas van a poder dejar en ese cajón, digamos, de vehículos no computados aquellos que son más contaminantes, para intentar reducir al máximo las emisiones. Ya en 2021 es tal cual: 95 gramos de CO2, por cada gramo de CO2 más que emites por coche vendido, 95 euros. Si emites 10 gramos de CO2 más, 950, etcétera, 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 por cada coche vendido. Aquí no hay excepciones. Se hará una ponderación de 2020-2021 a dónde estás, y a partir de ahí, si no cumples con eso, multa al canto. Multas que se estima que van a estar del orden de entre los 2.000 hasta los 12.000 millones de euros por marca de automóviles. Imaginad si esto es importante y si puede cambiar bueno, pues el destino de algunas marcas de automóviles, sobre todo de su cuenta de resultados. La cuestión es que, como digo, están apareciendo últimamente ciertos estudios, y me voy a centrar en uno de ellos para hacer una reflexión general, teniendo en cuenta que evidentemente todos deberíamos estar en el mismo barco, que es el barco de que los coches sean cada vez más eficientes. Me parece sorprendente y alucinante algunas afirmaciones que se hacen. La última ocurrencia es que de repente se ha puesto el foco en los vehículos SUV. De repente me encuentro con que yo, que en este canal he criticado duramente a los vehículos diésel, y a las pruebas me remito, uno de los primeros vídeos potentes de este canal cuando empezó este formato de videoblog fue el vídeo del diésel y la dieselización, una crítica, intentando ser constructiva, que hacía a lo que había hecho la industria del automóvil europea en lo que va de siglo. Bueno, pues mi opinión sobre el diésel, sobre lo que ha hecho la industria europea con el diésel, poniendo todos los huevos en ese cesto, un error estratégico. El tiempo ha dado la razón. Otra cuestión, los SUV. Aquí he hablado también de los SUV. Mi opinión de los SUV, los que me seguís habitualmente ya la sabéis. No es un vehículo en el que yo esté muy cómodo, comulgue mucho con ello, teniendo una alternativa de vehículo tradicional o familiar. Los SUV tienen una serie de cuestiones pues, que los hacen peores desde un punto de vista de eficiencia y también incluso de seguridad. Respecto a un automóvil convencional, lo que se viene llamando un turismo, un compacto, una berlina, si bien es cierto que el concepto SUV, ya rozando el año 2020, está tan diluido, es tan difícil que podemos llamar un SUV, que no, como os voy a demostrar en esta entrada, que realmente es un concepto que ya podríamos llamar que está obsoleto, ¿no? Ya no sabemos muy bien. Los coches, la mayoría son híbridos, entre distintos tipos de formatos o de conceptos de diseño. Vengo ahora mismo de bajarme de un Kia XZ o Exit, como quieras llamarlo. ¿Cómo le llamamos a eso SUV, a un Kia XZ? El próximo Ford Focus Active que llega al mercado, eso es un SUV. ¿Qué es un SUV? Un Kia Niro con un CX de 0,29, que es infinitamente mejor que el 99% de los vehículos que se vendían hasta hace 20 años, es un SUV. En fin, el concepto de SUV es muy ya hoy en día difuso, ¿no? Esa idea de coche todoterreno para sustituir a un familiar está cada vez más de moda, aunque es verdad que se están vendiendo mucho. La cuestión es que este anuncio, este estudio de Transport and Environment, que es en donde me quiero centrar ahora, Transport and Environment, viene a echarle la culpa del aumento de las emisiones de CO2 de los últimos años, porque es verdad, en el parque móvil las emisiones de CO2 no solamente no están reduciéndose, sino que están aumentando. En Transport and Environment han decidido poner la lupa sobre los vehículos SUV, diciendo que es mucho más importante la incidencia del crecimiento de los SUV en la influencia del aumento de las emisiones de CO2 que el declinar del diésel. Y yo de repente, pues claro, me encuentro con esta información, te vas a mirar el estudio y realmente no sabes muy bien cómo lo han hecho. Transport and Environment, para quien no lo sepa, es una especie de supra-ONG, es decir, es una especie de asociación que a su vez está agrupada, o agrupa, mejor dicho, es una especie, podríamos decirlo, de patronal de las ONGs relacionadas con el medio ambiente que se han agrupado bajo un único grupo de presión que trabaja haciendo presión dentro de la Unión Europea y que su mayor
mayor fuente de ingresos, por cierto, son las subvenciones de la Unión Europea. Bueno, se supone que en Europa tenemos un principio que es el de independencia tecnológica, ¿no? El que equidistancia, queremos llegar a unos objetivos, la tecnología nos da igual, pero en Transport and Environment han decidido apoyar de manera escandalosamente clara al vehículo eléctrico como la opción para llegar a estos niveles de descontaminación de los que os voy a hablar durante esta entrada. No os preocupéis que esto tiene chicha. La cuestión es que, bien sabido eso, que no son neutrales, que están a favor de apoyar al vehículo eléctrico por encima de todas las cosas, me llama mucho la atención esta afirmación y te vas a mirar, bueno, y esta es una información que está pública. Ellos dicen que el crecimiento de los SUV pues, ha pasado de ser prácticamente testimonial en los últimos 8 años más o menos, de un 5% a un 30 y pico por ciento, y los SUV siguen creciendo, es verdad, e insisto, yo en este canal he criticado mucho a los SUV, me parece increíble tener que salir aquí a defender a los SUV, cosa que no voy a hacer. Yo lo que sí que voy a defender, primero de todo, es que tú, el que estás viendo esto, no eres imbécil, no es tan fácil que te manipulen, por un lado, y por otro lado, a mí no me parece mal que se vendan SUV siempre y cuando tengas la posibilidad de elegir. En el vídeo que yo grabé de los SUV, justamente mi planteamiento es, ¿de verdad nos vais a dejar elegir en el futuro o nos vais a obligar a pasar por el aro de los SUV? Eso es lo que yo no veo bien. Bien, dicho lo cual, no es verdad que el problema sea el incremento de los SUV, el incremento de las emisiones de CO2. Y yo, claro, te pones a pensar y dices, ¿qué interés puede tener Transport and Environment en fijarse ahora en poner la lupa en los SUV? Es evidente que un vehículo SUV tiene peor aerodinámica, tiene un peso superior, porque tiene más carrocería respecto a un automóvil convencional y por lo tanto va a gastar más combustible. Pero ¿cuál es la incidencia del paso de un vehículo estándar a un vehículo SUV? Bueno, pues yo me he preocupado en hacer una tabla de Excel, no he puesto muchos ejemplos porque es que es de cajón, pero bueno, si alguien quiere comprobarlo, al final en este vídeo en la descripción voy a colgar un link con acceso a esta tabla de Excel en la que he puesto varios ejemplos significativos de modelos que son perfectamente equidistantes. Lo que he cogido es, por ejemplo, por decirlo claro, un Peugeot 208 o un Renault Clio y he cogido por otro lado un Peugeot 2008 o un Renault Captur y los he comparado con los mismos motores. En algunos casos es factible tener el mismo motor en el coche convencional y en el SUV, tanto diésel o gasolina, y comparas y te sale lo que ya sabía antes de medirlo, y esto es una información pública que está al alcance de todo el mundo. La diferencia entre comprar un Renault Clio diésel y gasolina en cuanto a emisiones es mayor que la diferencia entre comprar un Clio respecto a un Captur de gasolina o un Clio respecto a un Captur diésel. ¿Se entiende? Es una diferencia que en muchos casos es más del doble. O sea, la incidencia realmente de pasar de un mercado dieselizado del 70% a un mercado de gasolina que tenemos hoy en día de menos del 30% es muy superior a la incidencia de pasar a un automóvil convencional a un automóvil SUV, por mucho que lo diga Transport and Environment. Lo siento mucho, yo no tengo ni idea de cómo habéis hecho vuestras cifras, seguro que vuestros datos siguen una lógica, pero desde luego yo no la encuentro. No la encuentro entre otras cosas porque si el factor multiplicador es justamente el aumento de vehículos SUV en el mercado, el aumento de vehículos gasolina respecto a los diésel ha sido muy superior. Por supuesto, hay un factor incrementador, es decir, un factor incremental, los vehículos SUV emiten más, eso es un hecho, dice Transport and Environment un 14%, ahí en mi tabla de Excel, si quieres le echas un vistazo, te pones a echar cuentas e incluso si quieres la manipulas y empiezas a añadir tus modelos, pero lo que sale es evidentemente que la incidencia de la gasolinización del parque móvil debido al repudio del diésel es muy superior a el cambio de vehículos estándar a vehículos SUV. Hasta tal punto que es que en muchos casos son unas pocas décimas la diferencia entre un vehículo normal y un SUV. Ahí lo podéis comprobar. O sea, para hacer esto bien, primero de todo, tenemos que tener claro que tenemos que comparar modelos equivalentes. En mi tabla, la máxima diferencia de potencia que hay es entre 5 y 10 caballos, entre unos y otros. A veces ocurren esas diferencias. Lo importante es tener siempre el mismo motor cuando comparas un coche y el otro. Y luego que los ciclos de homologación del consumo, tanto en los vehículos estándar como en los SUV, en la comparación entre modelos, sean iguales. O sea, no puede ser que cojamos un Clio con NEDC y que cojamos un Captur con WLTP, ¿no? E intentar coger el año modelo del mismo año modelo y la misma potencia. Esto no es lo que ha hecho, por ejemplo, esta otra ONG que se ha ido a coger la opción más ventajosa para demostrar, supuestamente ellos, con pruebas reales, que un Golf de gasolina hoy en día ya emite menos que un vehículo diésel. Bueno, está muy bien que hagan esta prueba, que vayan a buscar justamente dónde está, digamos, la excepción, pero al menos se podían haber cubierto un poco en el sentido de que el coche diésel tiene 2 años más y más kilómetros que el coche gasolina, que es una generación más moderna, con un cambio automático que tiene una séptima relación, mientras el diésel tiene 6, con una diferencia de potencia además bastante grande, de 130 caballos a 150 caballos. En definitiva, no han hecho una comparación justa. Pero de todas maneras, como digo, esta cuestión tampoco va mucho más allá, porque también se hablaba mucho, ¿no?, de que la industria del automóvil se iba a salir con la suya. De hecho, hace unos años se hablaba de que iban a ser capaces de demorar esta normativa de los 95 gramos de CO2 hasta 2024, y aquí lo tenemos. Estamos en 2020 y esto no ha cambiado, y a la industria del automóvil le pilla a marchas forzadas, y mucho podríamos hablar de la estrategia de la industria del automóvil, que probablemente es muy probable, muy cierto que existe, de que incluso
incluso les compensa pagar multas antes que gastarse el dinero a la velocidad que eso tienen que gastar para cumplir con la norma, ¿no? Lo cual demuestra también lo ambiciosa que es la norma y que quizá, bueno, pues no lo han hecho de manera equilibrada, porque al final no se trata de poner multas, ¿no? Se trata de que los coches sean lo más limpios posibles. En definitiva, este es un tema muy complejo. Y la cuestión aquí es que, oh sorpresa, te pones a mirar la tabla, según Transport Environment, de vehículos que está más preparada para esta nueva normativa, y ¿quién te sale el primero de la lista? Al margen de los fabricantes de vehículos eléctricos, que ahora voy a ello también, pues te sale Toyota, vaya. Justamente los vehículos híbridos, que son de los que yo os he hablado, que van a ser los diésel en el próximo, de la próxima década, el diésel del pueblo, por decirlo de alguna manera, al margen del crecimiento grande del vehículo eléctrico, pero que proporcionalmente va a ser pequeño respecto al parque móvil que se vende cada año, pero en definitiva, al final, pues se demuestra eso, que las marcas que más apostaron en su momento en la hibridación, que es lo que yo os contaba en el vídeo de la diésel y la dieselización, son las que están mejor preparadas para esto y viceversa. Te dicen también en el mismo estudio, en el mismo párrafo, que también han aumentado las emisiones de CO2. Y entonces dices, vale, y las emisiones de CO2 de las furgonetas también han aumentado. ¿Esto por qué es? Porque hay más furgonetas SUV. O sea, vosotros mismos os estáis contradiciendo. En las furgonetas no hay una incidencia de un cambio de carrocería hacia SUV. En las furgonetas lo que pasa es que cada vez se venden más y se venden menos furgonetas diésel. ¿Por qué Transport Environment tendría esta ahora, digamos, focalización en el vehículo SUV? Bueno, pues justamente porque si hablaran de lo real, que es que tiene más incidencia el uso del diésel, ojo, estoy hablando siempre de la década de 2010 a 2020, ahora podemos hablar más de eso. Pero estamos hablando de 2010 a 2020, y lo que estoy diciendo es que el diésel tiene mucha más incidencia en la reducción de emisiones de CO2 que el crecimiento de los SUV. Bueno, pues claro, lógicamente Transport Environment no puede decir que la culpa es de dejar de comprar diésel, porque entonces estarían reconociendo ellos, que son los antidiésel por antonomasia, que efectivamente el diésel es importante, y no pueden hacer eso. Así que ¿es lo que hacen? Pues llevar el debate, el foco, a otro sitio. Ahora le toca a los SUV. Todo esto es una sobrereacción contra el diésel, que viene dada también por personas, además, como los que han hecho este estudio del Golf, que siguen pensando que el diésel es igual de sucio que cuando el Dieselgate, ¿no? Y esto parece que ya no tiene remedio, no tiene marcha atrás. La cuestión es que si esta gente de Transport Environment está tan preocupada por la eficiencia de los vehículos, pueden también empezar a abrir el debate del aumento de peso galopante de los coches en los últimos 20 años provocado por el aumento de los sistemas de seguridad pasiva, para que no nos matemos. Podríamos hablar también, por ejemplo, del aumento demencial de badenes en las ciudades, que nos obliga a frenar y acelerar con la incidencia que eso tiene en el consumo de los coches. Y podemos hablar, por supuesto, también del transporte pesado, de lo que se ha hecho en el transporte pesado. Podemos hablar de por qué los camiones europeos son un ladrillo totalmente antiaerodinámico, porque se cuenta en la normativa que la longitud del vehículo incluye a la cabeza tractora, al contrario que en Estados Unidos, por ejemplo. Y deberíamos hablar también, por supuesto, pues del transporte aéreo, que en los próximos 20 años se va a duplicar. ¿Quién está hablando de eso? Podríamos hablar del transporte pesado por carretera, que es el gran generador de emisiones contaminantes, mucho más que los automóviles, y del transporte infrautilizado en vía de tren, etcétera, 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 etcétera. La cuestión es que se le echa la culpa a la industria europea del automóvil, pero yo la pregunta que me hago es, en los últimos 10 años, ¿qué oferta de vehículos eléctricos hemos tenido en el mercado los usuarios para elegir? El ticket medio de compra de un coche en España en 2018 es de 17.000 euros. Esa es la media de lo que gastamos los españoles en la compra de un automóvil. En los últimos 10 años, por ese precio, ¿qué oferta hemos tenido en el mercado para comprar coches? Y ojo, no estoy hablando solamente de la industria europea del automóvil, estoy hablando de la industria del automóvil mundial. ¿Qué oferta teníamos para comprar? ¿Qué coches eléctricos hemos podido comprar por ese precio? ¿Qué oferta teníamos? Teníamos el Zoe, teníamos el Nissan Leaf y teníamos el Mitsubishi i-MiEV, C0, etcétera, etcétera, que son vehículos que no cubren las necesidades de una familia, ni mucho menos, ni de largo. Así que, ¿qué coches eléctricos vamos a haber comprado? Industria europea, industria americana, industria china del automóvil. Todas estas industrias tienen que cumplir con unos estándares de seguridad. Si los cumplen, pueden vender sus vehículos aquí. ¿Acaso Tesla tenía suficiente producción y un producto con un precio lo suficientemente adecuado, 17.000 euros de media, Dacia Sandero, líder de ventas prácticamente en España, al canal particular, para poder comprar un coche eléctrico? Si es que no hay coches, no hay. Pero eso no es una cosa solo de la industria europea, también es de la japonesa y de la americana. Y con la americana, por supuesto, también incluye Tesla, que además de no tener coches suficientes para vendernos, no nos está vendiendo coches eléctricos a 24.000 ni a 27.000 euros. Así que no existe. ¿De quién es la culpa? Pues la culpa es de todos. No podemos echarle la culpa solo a unos para flagelarnos, porque sí. La culpa es de todos y todo el mundo tiene que espabilar.
Y con la normativa, tranquilos, que con la normativa que viene 2020, 2025, 2030, estamos hablando que al final de esta década los coches van a tener unas emisiones de CO2 que van a estar por los 50 gramos, o sea, vamos a tener que reducirlas a la mitad prácticamente. Y eso solo se consigue con las tecnologías que hay hoy en día, con la electrificación, que es la primera preparada, la primera posicionada en la carrera por la reducción de las emisiones de CO2. Y luego el hidrógeno, que le queda muchísimo recorrido también todavía. Y está por ver si va a ser capaz de sobreponerse a la electrificación. Desde luego en los vehículos industriales sí, no que me queda ninguna duda, van hacia la hidrogenización. El vehículo particular ya lo veremos, pero el hidrógeno va a crecer mucho igualmente. Dicho todo esto, y hablando de China también, ¿no? Tenemos los dos extremos y las dos excepciones a la regla que estamos utilizando como ejemplo. Noruega, el país milmillonario gracias al petróleo, con muy poca población, en el que se le obliga a la gente a pasar por un aro determinado y que con el coche eléctrico se le está vendiendo no solamente a menor precio que el vehículo térmico, sino que además le dan un montón de ventajas, no solo fiscales, sino a la hora de conducir, de pasar peajes, etcétera, que hacen que prácticamente si no compras un coche eléctrico estés perdiendo dinero. China, un país que tiene un problema tremendo de polución y en el que el vehículo eléctrico no es que los chinos quieran salvar al planeta, que esta es otra cosa muy importante que quería comentar en esta entrada. Se habla mucho de la electrificación en China, pero señores, ojo, la electrificación en China viene dada por el problema gravísimo de polución que tienen dentro de las ciudades. Es para mejorar el aire de la ciudad. No tiene nada que ver con las emisiones de CO2. Es que allí en muchas ciudades no se puede respirar el aire. Es que allí en muchas ciudades, en las mayores y en las más industriales, no se hace de día, en todo el día, durante muchos días y semanas del año. Es una cuestión de polución urbana. Y es muy interesante que todo esto que os he contado en la entrada, espero que hayáis llegado hasta aquí, resulta sorprendente que, hablando, como digo, de que no queremos hacernos trampa al solitario, estemos considerando que los vehículos eléctricos tienen cero emisiones de CO2. Y las emisiones de CO2 de los vehículos eléctricos puede que no sean una prioridad hoy en día, pero deberíamos de empezar a hablar de ellas, porque eso va también de eficiencia energética. Y obviamente no tiene la misma eficiencia energética un Tesla Model X que un Tesla Model 3, ¿verdad? Ni tiene la misma eficiencia energética un Hyundai Ioniq eléctrico que un Hyundai Santa Fe, ¿verdad que sí? Los vehículos eléctricos tienen emisiones de CO2, por supuesto, porque si no, si contamos que los miles, dentro de poco, cientos de miles de vehículos eléctricos que circulan por Europa no tienen emisiones de CO2, tranquilos que hemos solucionado ya todos los problemas del planeta, el efecto invernadero y etcétera. Hemos hecho la cuadratura del círculo y la máquina de movimiento perpetuo. Tenemos vehículos que son capaces de funcionar sin tener ningún tipo de emisión. Estamos muy lejos de eso, e incluso en el improbable día de mañana en el que todo se nutra con energías renovables dentro de un gran país como es este, tendríamos todavía una pequeña tasa de emisiones por multitud de factores. Evidentemente se habrían reducido drásticamente, pero los vehículos eléctricos sí, también tienen emisiones de CO2. Y esta moda de los SUV también influye a los vehículos eléctricos. Y justamente fabricantes de vehículos eléctricos, puros eléctricos, también construyen vehículos SUV. De aquí 4 días, el Tesla Model Y se va a vender en una proporción de 7 a 8 respecto a 1 o 2 o 3 como máximo Tesla Model. Así que amigos, ¿qué es lo que va a pasar a continuación? Bueno, pues que las marcas de automóviles, guste o no, en los próximos años van a necesitar seguir vendiendo vehículos diésel porque eso les ayuda hasta que lleguen las hibridaciones y las electrificaciones suficientes como para bajar drásticamente esta tasa de CO2. Pero como se va a congelar el desarrollo de estos motores, van a ir aparejados a la electrificación y poco a poco los iremos abandonando. Pero mientras tanto, esta es la verdad, esta es la realidad tecnológica y técnica, esta es la realidad de mercado, y si hacemos una foto más amplia, nos vamos directamente a ver las dificultades que hay para poder cumplir a tiempo plazos tan ambiciosos sin quebrar, sin romper la industria directamente. Algunos dicen que la mejor medida para esto es no comprar coche. Allá cada cual con sus mensajes y con sus opiniones. A mí lo que me gustaría es que para conseguir un fin noble nadie tenga que engañarte a la hora de transmitirte la información. También me gustaría ese dicho que estoy escuchando últimamente respecto al cambio climático, que a la hora de abandonar una emergencia en un avión hay dos maneras de decirlo. Intentar pedir que la gente salga del avión ordenadamente para salir antes de que el avión explote, o decir fuego, fuego y que todo el mundo se pise y se atropelle. Eso me parece más razonable. Y por último, y lo más importante de todo, por supuesto, es que me gustaría que nadie pensara por ti. Así que nada más, queridos amigos, espero que todo esto que te he contado te parezca interesante y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, adiós.